Esta ley supongo que ya os sonará, bueno, a los que sois más del gremio, la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. En este momento hay varios elementos de desarrollo de esta ley, como es la estrategia del patrimonio natural y la biodiversidad, que se supone que va a marcar las líneas directivas de todo lo que hay que hacer en torno a esto en los próximos 6 años. Está todavía en fase de borrador y tal y como está andando la legislatura este año, yo tengo mis dudas de que eso dé tiempo a transformarlo en un real decreto si hubiera un adelanto electoral y estas historias, ¿no? Lo que sí ha dado tiempo a sacar ha sido este real decreto, que es de fresquito, de 20 de abril, lo tenéis en lo de legislación y documentación y más, que es bastante interesante. Entonces, de alguna manera, está tratando de hacer la aplicación de los instrumentos de lo que era la estrategia para detener la pérdida de biodiversidad a 2010, que ya sabéis que ya va camino de la primera historia de que iba a ser para 2020, ahora ya se está hablando de escenarios 2050, para reconocer claramente, sin reconocerlo, que hemos fracasado en este escenario y que todos los indicadores marcan que vamos de mal en peor, ¿no? Deroga por fin una ley que era del año 89, que ya era hora de remozarla y de modernizarla, y bueno, pues aquí tenéis un poco los títulos que marcan un poco el escenario de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una manera importante de un elemento clave que va a ser la creación de un inventario del patrimonio natural, es decir, estamos hablando de que el principal problema que hay en este país es de conocimiento, marca claramente la historia. Estamos hablando de cuáles las estrategias de catalogación, de conservación, etcétera, etcétera. Está hablando de los famosos listados de especies y de estrategias de conservación, de catálogos de especies exóticas, invasoras, etcétera. Está hablando de la promoción del uso sostenible y está hablando de un fondo dotado con una pena, con una previsión en la estrategia de, creo que son 700 millones de euros, que no va a dar ni para el empaste de la muela, ¿no? O sea que, en fin, pues ahí hay. Y hay 8 anexos que actualiza una larguísima lista de lo que había ido saliendo en sucesivos decretos, que, bueno, pues eso es quizá uno de los capítulos que vale la pena también tener más o menos controlados. Y este capítulo 1 es el que está más vinculado a nuestra temática de la información. La verdad es que ha sido elaborado con un proceso de participación bastante abierto, ha habido opción a meter baza en el articulado, un poco en la filosofía de lo que tenía que mover el inventario. Esto llevó a que fuera vetado varias veces por las comunidades autónomas cuando llegábamos a la lista de temas, con algunas comunidades bastante aterradas de lo que podía suponer poner toda esa información en movimiento, porque seguimos en algunos sitios considerando que mucha de la información que hay aquí pues es información sensible, o es información que no tengo yo muchas ganas de que salga a la calle toda la información que tengo sobre determinadas especies, pensando en invasoras y en cosas de este tipo. Y bueno, pues como hay distintas concepciones políticas de cómo afrontar el tema, pues esas sensibilidades aquí han acabado saliendo, Y los instrumentos que pone en marcha, por un lado, consolida esa figura que habíamos visto mucho en web, que es el Banco de Datos de la Naturaleza. Siempre hemos acabado todos en la página del Ministerio, en el Banco de Datos de la Naturaleza, que de alguna manera pues era una especie de entelequia, que ahora ya sí existe un puesto concreto, que es el Banco de Datos de la Naturaleza, y marca un escenario en el que el suministro de la información va a ser de abajo arriba, es decir, estamos en un escenario de ISPIRE, los niveles más cercanos al dato son los que van a suministrar la información a los niveles de arriba. Marca un escenario de una actualización permanente, que esto pues depende de cada tema, pues estamos hablando de una cosa o de otra, y no se queda solo en lo que ha sido hasta ahora las bases de datos, sino estamos hablando ya de todo el conjunto de información que pueda estar vinculado a la temática, y así es información geográfica, alfanumérica, multimedia, documental. Cualquier recurso puede formar parte del sistema, Evidentemente metadatado y con tesauro, muy interesante un tesauro. Puede haber
necesidades de buscar descriptores, equivalencias de conceptos, etcétera, etcétera, que nos permita jugar un poco con esta historia, y luego plantea, medio enganchado al ideaje que nos enseñó Paloma ayer, porque claro, seguimos teniendo más geoportales que IDES, ¿no? Pues también, como no, va a tener su IDE, y está hablando en realidad no solo de que va a tener su IDE, sino que lo que va a tener es su geoportal particular dedicado al negocio, ¿no? Marca un escenario de indicadores de seguimiento que se supone que se tendrán que alimentar de toda la información que hay aquí dentro, y con todo eso se va a generar un informe anual de seguimiento sobre el estado y evolución, para que todos sepamos que seguimos yendo mal, supongo, ¿no? Entonces, los componentes, para dar un repaso rápido, 6 componentes dedicados a ecosistemas: catálogo de hábitats, inventario de zonas húmedas, hábitats terrestres, hábitats marinos, paisajes y mapa forestal de España. Estoy marcando con una P los que se consideran prioritarios para que sea más fácil ver de qué vamos, ¿no? En el caso de fauna y flora, inventario de especies terrestres y marinas, listado de especies en régimen de protección especial, el catálogo de especies silvestres amenazadas. En el caso de recursos genéticos, inventario de material biológico y genético, parques zoológicos y recursos genéticos forestales. En recursos naturales, inventario de caza y pesca, conocimientos tradicionales, el inventario forestal nacional, el mapa de suelos LUCDEME, que está hecho pues como el 30% de España, generalmente provincias hacia el sur, y otros componentes de la estadística forestal española, que estamos hablando de los patrimonios, los montes de utilidad pública. En espacios protegidos, da risa, ¿no? El dominio público hidráulico, una vez más sale aquí nuestro querido DEBE en el escenario nacional total. El dominio público marítimo terrestre, que este está mejor deslindado. Espacios naturales protegidos, lugares de interés geológico. Aquí el IGME va a tener que ponerse las pilas, porque hay una propuesta muy verde todavía. El inventario de patrimonios forestales. Me he equivocado con lo anterior de la estadística forestal. No me acuerdo ahora qué era el tema de lo anterior. Pues igual, sí. No, incendios yo creo que está en otro sitio. Está en efectos negativos. Bueno, vías pecuarias, zonas de alto riesgo de incendio, que no todas las comunidades han declarado una zonificación. Y en efectos negativos, pues especies exóticas invasoras, daños forestales, que hay unas redes bastante consolidadas, aquí no hay ninguna novedad especial, la estadística de incendios, el proyecto de erosión de suelos INES, el registro de infractores de caza y pesca y la red de seguimiento de la desertificación. Bueno, se crea el Comité del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Entonces, es un órgano de coordinación entre administraciones con competencias de informe y propuesta, porque se supone que tenemos unos señoritos que son los que toman decisiones más arriba, adscrito a la Comisión Estatal. Establece los procedimientos para desarrollo, puede proponer inclusiones, exclusiones de temas, etcétera, etcétera. Y un escenario que se ha abierto nuevo dentro del inventario es que ya no somos los proveedores de datos las administraciones, sino que puede haber un colectivo de voluntarios vinculados al inventario, que pueden aportar su información siempre que puedan de alguna manera garantizar el rigor y la seriedad de la información que va a estar incorporada al sistema, con lo cual entramos en un interesante escenario en el que a lo que podía ser administraciones públicas y universidades, en ese escenario pues ahora podemos tener a biodiversidad virtual tratando de acoplarse al proyecto y aportar su información. Pues ya veremos qué hacemos con ella, ¿no? Pero es todo un reto. Hasta qué punto esa cadena de validadores que hay que enganchar a todo el proceso dan garantías de que realmente la información que vamos a incorporar es de interés o no. Bueno, va a ser una cosa bastante curiosa, Hay un representante de cada comunidad autónoma y de las ciudades de Ceuta y Melilla, 2 del Ministerio de Ciencia e Innovación, básicamente CSIC, un representante del Ministerio de Fomento, 3 representantes del MAR más el presidente, y como secretario del comité, pero curiosamente con voz pero sin voto,
pues un funcionario de la Dirección General, que supongo que le tocará al Banco de Datos de la Naturaleza. Y luego el comité formará parte de la red de IONET, que es el vínculo con la Agencia Europea de Medio Ambiente. Y la primera reunión el 21. Bueno, pues como decíamos, a tener en cuenta ese escenario de los voluntarios, organizaciones de carácter científico, voluntarios y aportaciones de personas físicas o jurídicas como una novedad, modelo más, abriendo la puerta a un modelo más anglosajón, ¿no? También de muchos colectivos de interés que tienen mucha información que aportar, que al final tienen en sus filas a gente muy cualificada y que de alguna manera siempre en nuestras colecciones de datos, pues excepto la comunidad autónoma que tenía algo reglamentado, el resto eso es como si no existiera, ¿no? Y bueno, pues ya se le ha dado cierto rango legal.